Buenos días, Iglesia. Hoy estrenamos aparato nuevo. ¿Todo bien? ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Estáis aquí, verdad? Muy bien. Gracias, José Manuel. Muy bien, pues una bendición volver a abrir la palabra juntos en esta mañana y escuchar lo que nuestro Dios y Salvador tiene para nuestra alma, para nuestros corazones. Vamos a retomar nuestra serie de sermones a través del Evangelio según Marcos, y hoy vamos a estar cubriendo Marcos capítulo 7, los versos del 24 al 30. Así que si quieres buscarlo en tu Biblia y me quieres acompañar, vamos a comenzar haciendo esta lectura. Marcos capítulo 7, versos del 24 al 30. Y dice así, hablando de Jesús: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Qué duro es pasar hambre, ¿verdad? Claro, esto dicho desde aquí puede sonar un poco frívolo, ¿no? Desde nuestra posición, desde nuestros países ricos occidentales, ¿no? Sin embargo, también es cierto, escuchamos cada vez más en las noticias, leemos en los periódicos, que los índices de pobreza por habitante crecen cada vez más en nuestro país. Cada vez hay más familias en riesgo de exclusión, que no llegan a final de mes, que tienen serias dificultades incluso para hacer la compra, para dar de comer a sus hijos. Y claro, en casos así, un padre, una madre, hacen lo que sea
por sus hijos, ¿no? Se mueve en todo lo que haga falta, ¿no? Para que sus hijos no les falte nada que necesitan. Eso es como si te faltase a ti mismo. Buscas como si te fuese la vida en ello. Y esto es así, siempre que hablamos de una necesidad física, de hambre, ¿no? Físico, pero también ocurre lo mismo en un plano espiritual, ¿no? Una persona cuya alma está hambrienta, siente que la necesidad le aprieta, o a alguien de su entorno, a alguien muy querido para esta persona, siente que hay una necesidad espiritual profunda. Entonces se mueve. Una persona así, de hecho, es la que nos encontramos en este episodio que hemos leído, ¿no? Es un episodio donde vamos a ver cómo una persona con su alma hambrienta y necesitada se acerca al Señor, ¿no? Y también vamos a ver cómo la gracia abundante de este Señor está siempre dispuesta para saciar un alma en esas condiciones, ¿no? Y me gustaría dejaros con este mensaje, con esta verdad. Una persona que se acerca a Cristo con su alma hambrienta siempre será saciada por Él, siempre. Y me gustaría que pudiéramos ver primero una explicación de este episodio y después desarrollar un poco más esta doctrina y acabar con algunas aplicaciones para nosotros. El episodio comienza con Jesús acabando esta gira que viene haciendo por la región de Galilea, es donde ha pasado la mayor parte de su ministerio. Y dice ahí el verso 24, que levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Eso está por el norte de Israel, lo que hoy sería el Líbano. O sea, Jesús sale del territorio de Israel a un lugar extranjero. Esto se conoce como el ministerio del retiro de Jesús. Y nos podemos preguntar, ¿por qué Jesús querría irse? ¿Por qué retirarse? Y hay varias razones que podríamos considerar, todas son válidas. Por ejemplo, como señal de juicio a los judíos. Acabamos de leer un episodio donde el profeta Elías, ¿verdad?, ante un pueblo de Israel paganizado, decide darse la vuelta e irse precisamente a la región de Sidón para bendecir la casa de una mujer allí, ¿no? Eso es exactamente lo que va a hacer Jesús. Ahora también para encontrar descanso, ¿no? El ritmo del ministerio es muy ajetreado y dice ahí el verso 24 que él se escondió en una casa y no quiso que nadie lo supiese, está buscando descanso, también quizá por su propia seguridad. Ya la hostilidad ante los líderes religiosos judíos está creciendo y están pensando, están planeando en destruirle. Por supuesto, también va a ser un tiempo de retiro con sus discípulos, como vemos en otros momentos, para instruirles, ¿no? Tienen lecciones importantes que aprender aquí. Pero, y me gustaría que nos centrásemos en esta última razón, creo de una forma especial, que lo que aquí Jesús tiene en mente es llevar a cabo una misión en este lugar, ¿no? Llama la atención el hecho de que Jesús quería esconderse, pero no pudo. Con todo lo que ya hemos visto de Jesús, que quiera algo y que no pueda, es un poco extraño, ¿no? ¿Cómo es posible? Nos recuerda a este otro episodio en el capítulo 6 de Marcos, donde Jesús se va de retiro con sus discípulos para descansar, pero cuando ve a la multitud en necesidad, entonces siente compasión por ellas y simplemente no puede no atenderlas. Sin duda lo que vemos aquí es a un Jesús permitiendo que le descubran, permitiendo que le encuentren. Él no puede dejar de ser compasivo con el necesitado. Él siempre se deja encontrar por personas hambrientas que le buscan, ¿no? Y aunque no te lo parezca, este episodio estaba en su agenda también, ¿no? En este episodio nos encontramos a una de esas personas. Y hay muchos detalles interesantes ahí en el texto que vale la pena destacar. Por ejemplo, dice que es una mujer, ¿no? Y sabiendo en la cultura de la que estamos hablando, ellas son consideradas como ciudadanos de segunda y, entre otras cosas, no pueden acercarse a un maestro religioso. Además nos dice ahí Marcos que era griega. Esto significa fuera del territorio de Israel, es gentil, es decir, sin ningún derecho a las bendiciones de Dios, sin ningún derecho a participar de las promesas del pueblo de Dios. Para los judíos simplemente eran perros gentiles, así los denominaban, gente impura, excluida de cualquier misericordia o de la gracia de Dios. Pero no se queda ahí, Marcos especifica que era sirofenicia de nación, y esto la está situando en una cultura, convive en medio de un pueblo totalmente pagano, entregado a la idolatría. En el Evangelio de Mateo, de hecho ahí el evangelista Mateo apunta que era cananea, es decir, descendiente de aquellos pueblos, ¿verdad?, paganos y enemigos directos de Israel, ¿no? Pero por si fuese poco, además, esta mujer tenía una hija con serios problemas, una hija con serias necesidades, una hija endemoniada. Y aquí Marcos, una vez más en su Evangelio, va a utilizar el diminutivo para hija, hijita. Podría ser por la edad,
pero seguro que es mucho más por el amor que una madre siente por su hija. ¿Qué no haría una madre por su hija, verdad? Su hogar era un lugar triste, dramático. Ellos vivían en medio de un verdadero caos diabólico. Esta mujer vivía en un caos en su casa y en su alma, pero sabía que solo Jesús, el Mesías de Israel, es el único que puede restaurar todas las cosas, ¿no? Recordamos esa promesa que encontramos en Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 49. Allí se oye la voz de Dios diciéndole a su Mesías: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Eso es poco. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y eso es justamente lo que va a experimentar aquí esta mujer extranjera. Y yo quisiera que tú vieses su actitud, la actitud de esta mujer hacia Jesús en todo momento, no tiene desperdicio. Déjame mostrártela a través de 5 verbos. Ella buscó, adoró, rogó, confió y esperó. Esta mujer buscó. Jesús está escondido, pero ella dice, el verso 25, que luego que oyó de él, vino. No le importa. Esta mujer adoró antes de expresar su necesidad. Fíjate lo que remarca el evangelista Marcos. Ella se postró a sus pies. Ella adoró al Hijo de Dios. Y además rogó, dice el verso 26, que rogaba. La idea es que no deja de rogarle una y otra vez. Y el evangelista Mateo lo muestra ahí con más énfasis, cómo esta mujer le persigue por el camino, incluso parece que fuera de la casa, y no deja de insistirle. Además ella confió. Ella tiene una hijita con un espíritu inmundo que la está torturando, pero ella sabe que esa situación no va a pasar desapercibida para Jesús, para el amor y para el poder de Jesús. Ella lo había oído, quizá incluso lo había visto. No olvidemos que ya en la región de Galilea, algunos de Tiro y Sidón también se habían unido al grupo de seguidores de Jesús. Y es por eso que ella le ruega que eche fuera al demonio. Ella no duda de que Jesús lo puede hacer y sabe que lo quiere hacer también. Y por último, esto es lo que más me gusta, ella esperó. Esperó. Jesús se volvió en un momento a ella, dice el verso 27, que le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Claro, la situación tú te la puedes imaginar y tiene sentido. El problema es aquí cómo la está aplicando Jesús a esta mujer y suena bastante ofensivo, ¿verdad? Tiene sentido. Tú imagínate en una familia donde uno de ellos está preparando un guiso, ¿verdad?, durante horas, haciendo aquello chup chup, y todos ya en la mesa esperando, los niños ya colocados, y cuando acaba la persona de cocinar, viene al salón y llama al perro, a la mascota, y le pone toda la comida y todos se quedan allí mirando. Hombre, ahí hay un orden equivocado, ¿no? Primero los hijos, primero la familia, y después la mascota, ¿no? Tiene sentido. Ahora, como digo, el problema aquí es como este refrán o este proverbio. Parece que Jesús lo está aplicando a esta mujer y debemos entender lo que está diciendo. Aquí por hijos se refiere a los judíos, a los que son de Israel, y por perrillos a los extranjeros. Por lo tanto, a esta mujer, o a ti y a mí. Lo que significa aquí, y viendo un poco la historia de la salvación, es que de acuerdo al programa de Dios, el reino de Dios, del que tantas veces hablamos, ¿verdad?, la prioridad a lo largo de todo el Antiguo Testamento y durante el ministerio en la tierra de Jesús era para los judíos, era para Israel. Solamente es después de la resurrección de Jesús que él, ¿verdad?, como vemos al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, va a enviar a sus discípulos a todas las naciones. Ahora, por si todavía te parece esto ofensivo, tenemos que entender que hay 2 términos para referirse a los perros. Un término era usado para referirse a los perros salvajes, a los callejeros. De hecho, este era el que usaban los judíos cuando hablan de los gentiles, de los extranjeros, ¿no?, para decir simplemente que eran inmundos, excluidos del plan salvador de Dios y de su misericordia, ¿no? Pero hay otro término para referirse a los perros domésticos, a los que están en casa, a las mascotas, ¿no? Y Jesús es ese último, el que dirige para referirse a la mujer, no el primero. Y la mujer enseguida detecta eso, es muy perspicaz y no lo ve como un insulto, de hecho lo ve como un guiño. Jesús le está dando un guiño. Ella entendió que Jesús le estaba diciendo, bueno, en el orden del programa no te toca, pero la puerta está abierta.
La puerta está abierta para ti. Esta mujer pensó, bueno, primero van los hijos, eso significa que yo voy segunda. Si tú estás esperando en una cola después de mucho tiempo y ya estás el segundo, no te marchas. Tú te esperas tu lugar, te esperas tu turno. Y ella pensó, pues voy a esperar como esos perrillos que están en casa, debajo de la mesa, siempre cae algo. Siempre algún hijo incluso acaba allí, con lo que no quiere, ¿verdad? Y acaban saliendo satisfechos. Quizá pensó, voy a esperar como esperó Tamar, como esperó Rahab, la ramera, como esperó Ruth, la moabita, como esperó la viuda de Sarepta en tiempos de Elías, como esperó el sirio Naamán y tantos otros extranjeros a lo largo del Antiguo Testamento. Entonces, fíjate en la perspicacia de la respuesta de ella. Verso 28, sí, Señor, qué humildad, qué reverencia. Ella no está ofendida, ella entiende su condición. Pero, ajustándonos literalmente a lo que tú has dicho, al término que tú has usado, hasta los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Jesús le da la mano y ella le coge el brazo. Y a Jesús le encanta. A Jesús le encanta esa fe. De hecho, sin ese tipo de fe es imposible agradar a Dios y obtener ninguna cosa de Él. Y fue por esta fe, una fe como escuchábamos en el mensaje de José la semana pasada, ¿verdad? Que no es nuestra, que es un don de Dios. Es una planta exótica que no crece de forma natural en el terreno de nuestro corazón, sino que alguien externo ha de trasplantarla allí y empezar a regarla. Es por esa fe que Jesús le dijo, verso 29, por esta palabra, o sea, por esta fe expresada, ve, el demonio ha salido de tu hija. Sin ir él a la casa, sin ni siquiera dirigirse como en otras ocasiones al demonio, tranquila, todo está resuelto. Y la paz llegó a la casa de esta mujer, y la paz llegó a su alma. Y así su alma hambrienta fue totalmente saciada por la gracia de Cristo, por la gracia del Señor. Ahora, a partir de este texto, vamos a ver la siguiente doctrina. Una persona que se acerca a Cristo con su alma hambrienta, como la de esta mujer, siempre será saciada por Él. Y yo quisiera dejarte 4 características que presenta un alma hambrienta que va a ser saciada por el Señor. La primera característica, un alma hambrienta busca al Señor hasta encontrarle. Busca al Señor hasta encontrarle. Jesús quiso esconderse, pero no pudo de una mujer así, ¿no? Ni siquiera Jesús, podríamos decir, puede esconderse de un alma hambrienta que le busca. Como, para seguir con la analogía, un perro de estos, un perro sabueso, ¿verdad?, que busca la comida hasta dar con la presa y no para hasta que dé con ella para comer, ¿no? O para usar una ilustración un poquito más agradable, más dulce, como aquella amada del Cantar de los Cantares de Salomón, ¿verdad?, que sale por la noche a buscar a su amado a toda costa, cueste lo que cueste, hasta que le encuentra. Esta mujer no para, ¿no? Ahora, quizá te estás preguntando, ¿cómo sé que si le busco le encontraré? Bueno, la Biblia enseña algo interesante. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Y eso solo significa una cosa. Si estás buscando sinceramente al Señor, no te quepa ninguna duda de que es porque el Señor te está buscando primero y quiere dejarse encontrar por ti. Y así lo puedes ver con esta mujer. Jesús fue a esa región con una misión, dejarse encontrar por ella. ¿Recuerda la historia de aquel pequeño recaudador de impuestos, ¿verdad?, Zaqueo? Cuando Jesús pasó casualmente por debajo de aquel árbol donde él se había subido para poder verle, y entonces miró hacia el árbol y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Te das cuenta? Zaqueo buscaba al Señor y resulta que el Señor ya lo tenía en su agenda antes. Ya lo venía buscando a él. El Señor Jesús tiene una cita programada con todos los que sinceramente le buscan de corazón. Ahora, ¿dónde puedo buscar al Señor? Quizá te preguntas también. Por supuesto, Él no está en un lugar físico, en ningún espacio, en una casa de retiro, como aquí, pero sí en esos lugares, en esos caminos espirituales por donde Él acostumbra pasar, donde Él acostumbra a estar. Son lo que llamamos medios de gracia que Él ha diseñado para encontrarse contigo. Por ejemplo, la oración. Dedícate a ella. Dice el Salmo 145, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, sinceramente. O por ejemplo, en la Escritura.
Jesús en una ocasión le dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que os dan testimonio de mí. O también en la misma predicación. Es interesante algo que Pablo escribe en su carta a los Efesios, a estos cristianos. Él les dice en el capítulo 4 de su carta: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, Pablo, como tú y yo sabemos, que Jesús nunca estuvo en Éfeso para que le pudieran haber oído. Pero fíjate cómo él entiende la predicación. Cada vez que se predica fielmente a Cristo y su evangelio, estamos oyendo la voz de Jesús directamente, hablando con nosotros. No sé si lo habías pensado eso en esta mañana. La voz de Cristo. Y por supuesto también en la comunión de la iglesia. Esto incluye cada vez que la iglesia se reúne para adorar a Dios. Jesús dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo de una forma especial en medio de ellos. El Señor, como dice el Salmo 22, habita en las alabanzas de Israel. Él ahí es donde le envía, como dice el Salmo 133, bendición y vida eterna, aquí. Entonces pon en esos caminos todo tu empeño. El Señor se esconde ahí para dejarse encontrar. Sal, ven a buscarle hasta encontrarle. No desistas. Como Él se dejó encontrar por esta mujer, no va a poder ni a querer esconderse mucho tiempo de ningún alma hambrienta que le busque. Como nos enseña el profeta Jeremías: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Una segunda característica de un alma hambrienta a la que el Señor sacia es que antepone al Señor a su necesidad. Lo primero que hizo esta mujer al acercarse a Jesús no fue darle la carta de los reyes. Lo primero que ella hizo fue darle su corazón. Antes de pedir, ella se postró. Ella sabía claramente que estaba ante el Hijo de Dios, por lo tanto no se le ocurriría hacer nada más antes que adorarle. Y con eso está reconociendo también que la mayor bendición de todas no es obtener algo de Jesús sin Jesús. La mayor bendición es obtener algo de Jesús con Jesús. O dicho de otra manera, la mayor bendición para tu vida y la mía es Jesús. Entonces un alma hambrienta del Señor antepone la adoración a la petición. Es decir, el dador al don. Busca el rostro del Señor antes que su mano. Siguiendo con esa analogía canina. No es como esos perros mal domesticados que solamente buscan la mano de sus dueños cuando les va a dar de comer y se abalanzan y le arrancan la comida de la mano, que si se descuida le arrancan un dedo y luego se la llevan corriendo a otro lado de la casa. No es como estos. Más bien son como esos que están mejor domesticados, que conocen a su dueño, que miran primero su rostro, que buscan su aprobación, que se acercan con confianza a su mano, que suavemente cogen la comida y luego se esperan allí, agradecidos para estar con Él. ¿Cuántos han parecido muy sinceros al buscar al Señor en medio de una necesidad, solo hasta recibir algo del Señor? O no recibirlo, como esperaban, ¿no? Y después marcharse. Acuérdate de aquellos 10 leprosos que sanó Jesús, ¿verdad? Solo uno volvió agradecido y el Señor preguntó: ¿dónde están los otros 9? Buscar los dones del dador o el dador de los dones. Esta es la cuestión. Y en última instancia esto no es para que te quedes con menos, sino con mucho más de lo que tú habías imaginado. Pablo escribe que en Jesús habita la plenitud de Dios, todas las riquezas en gloria de Dios. ¿Por qué conformarte con algo de Él cuando puedes tenerlo a Él? Todo de Él. Preferir los dones del Señor, que al Señor de los dones es tan pobre como aquel hijo pródigo, que prefería el dinero de su padre a la presencia de su padre, en casa con su padre, donde tiene todas las riquezas su padre para él, ¿no? Y quizá piensas que esta pasión es solo propia del primer amor, de un recién llegado a la fe, ¿no? Pero yo te animo a que leas al apóstol Pablo, ¿no? En su carta a los Filipenses, él escribe esto, muy conocido por muchos, ¿verdad? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura,
para ganar a Cristo. Y más allá del impacto de esto, hay comentaristas, eruditos, que detrás de estas palabras se dan cuenta de que Pablo está poniendo frases mal construidas. Se interrumpe él a sí mismo en su discurso. Son palabras abruptas propias de alguien que está escribiendo profundamente conmocionado, profundamente emocionado. Y lo relevante aquí es que Pablo no es un recién convertido. Han pasado como 30 años de su conversión y Pablo sigue emocionándose cuando piensa, cuando escribe sobre tener a Cristo y sobre estar con Él. Así se expresa un alma hambrienta por el Señor, que va a ser saciada por Él. Una tercera característica, un alma hambrienta que es saciada por el Señor, supera cualquier obstáculo. ¿Cuántos obstáculos tuvo que superar esta mujer, ¿no? Como mujer, ella no debe acercarse a un maestro. Como gentil es ceremonialmente inmunda. Como sirofenicia está sumida en el más absoluto paganismo, una cultura idólatra, y con una hija endemoniada vive una realidad espiritualmente oscura, seguramente condenados a la marginalidad social. Pero cuando el hambre aprieta, uno se mueve. ¿Qué tipos de obstáculos pueden tratar de impedir que un alma se acerque a Cristo? Podríamos ver muchos, pero déjame darte 3. Hay obstáculos morales, ¿no? Pensar, soy demasiado pecador para encontrarme con el Señor. Y sin duda no queremos minimizar esta realidad. Esta mujer la entendía muy bien y la tenía presente en todo momento, pero algo le decía que Jesús no la iba a despedir. Jesús mismo dirá en otra ocasión, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. O sea, Jesús ve a cada persona hambrienta que se acerca a Él como un regalo que su Padre le está trayendo. Y Él nunca va a rechazar un regalo de su Padre. Pablo de nuevo escribirá, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto significa, atentos a lo que voy a decir, que Cristo Jesús vino al mundo, a este mundo oscuro, para salvar a los pecadores. Él no vino a otra cosa, de los cuales, como Él se ve a sí mismo, yo soy el primero, dice Pablo. Y luego le añade en el siguiente verso que Dios le ha puesto a Él como un ejemplo para que todos miremos cómo es la misericordia de Dios con todos los pecadores que se arrepienten y creen. Si Él no echó a esa mujer, si Él no descartó al primero de los pecadores, Él tampoco lo va a hacer contigo y conmigo. Hay obstáculos quizás racionales también. A lo mejor como esta mujer vienes de otra cultura, de otra cosmovisión de vida totalmente diferente. Quizá para ti Dios y la espiritualidad no encajan en tu ecuación, o donde incluso este exclusivismo cristiano de solamente Jesús no va con tu mentalidad quizá más plural o más relativista. Pero déjame hacerte una pregunta en esta mañana. ¿No es cierto que en cuestiones menores, más pequeñas, más sencillas de resolver, te has equivocado muchas veces? No digo que apagues tu razón, pero ¿cómo fiarte solamente de ella? Si tantas veces te ha fallado. Quizá podrías estar en una pecera pensando que es el mar y que no hay nada más que descubrir. Si te aventuras a descubrir la fe cristiana en Jesús, quién sabe si no te sucederá como aquel de la parábola de Jesús que paseaba por un campo insignificante a simple vista, pero que se tropezó con el tesoro que estaba allí escondido. Quizá puede pasarte eso a ti también. Y hay barreras sociales también. Esta mujer tuvo que superar muchas barreras sociales. De hecho, esto hoy lo vemos, lo experimentan muchos que en ciertos países, ¿verdad?, deciden seguir a Jesús y hay un trasfondo ahí cultural, social, religioso muy distinto. Muchas veces tienen grandes consecuencias sociales, económicas, familiares, hasta físicas. En realidad, de una manera o de otra, esta es la cruz que deben llevar los discípulos de Jesús. Piensa que Jesús superó todos los obstáculos para llegar a nosotros. Él supera todos los obstáculos para llegar a esa mujer en suelo extranjero. ¿No lo superaremos nosotros para llegar a Él? Y mucho más atendiendo a la promesa que Jesús mismo da a sus discípulos, como encontramos en el Evangelio de Lucas. Él dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, consecuencias que llegan por seguir a Jesús, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y esa realidad la vemos en la familia de la Iglesia,
y en el siglo venidero la vida eterna. Me gusta mucho cómo Timothy Keller lo expresa. Él dice que si tú quieres seguir a Jesús, Él te pedirá más de lo que en un principio tú pensabas darle. Pero Él te va a dar infinitamente más de lo que en un principio tú buscabas. Donde aprieta el hambre se superan los obstáculos. Los que lo han experimentado alguna vez lo saben, aprenden a moverse, hacen lo que sea para conseguir alimentos. Y un alma hambrienta del Señor sabrá moverse como sea y superará todos los obstáculos hasta comer de Él. Una última característica de un alma hambrienta que es saciada por el Señor: persevera en la esperanza. Esta mujer rogaba y rogaba insistentemente. Esta mujer no acepta el silencio de Jesús como una respuesta definitiva, no lo acepta. El silencio del Señor, de hecho, fíjate, no la aleja, sino que lo que consigue es acercarla cada vez más. Y esta mujer nos muestra cómo la reverencia no está reñida con una fe atrevida, con una fe insistente, porque sabe que el Señor puede y quiere nuestro bien, y así espera un alma hambrienta, ¿no? Me gustaría ver cómo nos enseña esta mujer a esperar en la gracia del Señor. Si te fijas, nos enseña a esperar humildemente. La mujer conoce en todo momento su condición de gentil, de fuera del pueblo de la promesa, de pagana, de inmunda, de idólatra. Ella no se ofende cuando Jesús la llama perrillo y no hijo. Me recordaba el episodio donde aquel pobre Mefiboset, descendiente de Saúl, pero que habían perdido el reino, es recibido ahora por el rey David y lo trae a su mesa, y él dice: ¿y por qué este regalo, este privilegio tan grande con tu siervo, que simplemente es un perro? Y David lo sienta a comer a su mesa. Esta mujer sabe que no merece nada si no es por gracia, y así nosotros no podemos tampoco ofendernos cuando sabemos quiénes somos, de dónde venimos, mucho menos cuando nos damos cuenta de que pasemos por lo que estemos pasando, el Señor no me está tratando como merecen mis pecados, como dice el Salmo 103. Y tener una visión justa y equilibrada de nosotros mismos nos ayuda a esperar humildemente, sin amargura. Además, no solo humildemente, nos enseña a esperar pacientemente. Jesús le dijo que primero van los hijos, y ella dijo: ok, esperaré mi turno. En el contexto del hogar, un perro que sabe esperar su turno, que sabe cuándo le toca, es un perro, como decíamos, domesticado, es un perro que recibirá su recompensa. Y en el terreno espiritual, un alma que espera pacientemente al Señor, es un alma dócil que va a ser bendecida. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y por último, nos enseña a esperar expectantemente. Como se suele decir en el fútbol, esta mujer no da un balón por perdido. Los juega todos. Ella sabe quién es el que le está hablando, quién es esta persona, qué es lo que está haciendo ahí, qué es todo lo que puede hacer. Ella nos enseña que hasta las migajas de Jesús sacian, que siempre hay algo para los que esperan en Él, que no nos estamos acercando a un Señor tacaño que tiene el puño cerrado al que tenemos que convencerle con echar más oraciones o más tiempos devocionales o más cultos o más buenas obras, que Él es un Salvador dispuesto desde el principio, que nunca ha habido nadie que se haya acercado al Señor con fe y haya vuelto con las manos vacías. Y eso nos mantiene esperando expectantemente en su gracia a nosotros también. Entonces, recapitulando, un alma hambrienta del Señor le busca hasta encontrarle. Antepone su persona a la necesidad. Está dispuesta a superar todos los obstáculos y persevera esperando en su gracia. Una persona así nunca volverá del Señor con su alma hambrienta. Entonces, a partir de aquí quisiera acabar con algunas aplicaciones. Como toda verdad, debemos aplicarla siempre a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra voluntad. Y yo quisiera apuntar siempre en esas tres direcciones. Y primero, para entender, para nuestra propia enseñanza. Aquí aprendemos en esta historia y en esta doctrina que el Señor tiene un banquete de gracia esperándote a ti. En este día, Jesús vino para que tú y yo, que no éramos pueblo, fuésemos hechos pueblos a través de la fe en Él y sentarte a la mesa de su gracia como un hijo más.
Yo no sé por lo que estás pasando hoy, qué es lo que has hecho, pero en Jesús hay gracia para ti, si te quieres acercar a Él con una fe hambrienta. En Jesús hay gracia en medio de tu pecado que te está dominando. En Él hay gracia en una conciencia que te acusa. En Él hay gracia para un matrimonio que se está rompiendo, para una hija que se está descarriando, para tu enfermedad que avanza, en cualquier situación. En Él hay mucho más, incluso de lo que tú esperabas encontrar cuando le buscabas, de lo que tú te imaginas. No solo para resolver los problemas de la vida, eso era como Israel, poca cosa es eso para Él. Es eso y mucho más para la vida eterna. Y todo eso encuentras en Jesús para tu alma. Y aprendemos también que bendita es la necesidad que te lleva a la mesa del Señor. Bendita es esa necesidad. Cada circunstancia adversa que estás pasando es una oportunidad nueva para despertar y para correr al Señor. J.C. Ryle, comentando este texto, dice: la salud es una cosa buena, pero la enfermedad es aún mejor si nos lleva hasta Dios. La prosperidad es una gran misericordia, pero la adversidad es otra mayor si nos acerca a Cristo. Cualquier cosa, enfatiza él, cualquier cosa es mejor que vivir en la despreocupación y morir en el pecado. Es 1000 veces mejor ser afligido, como la madre cananea, y como ella acudir a Cristo, que vivir acomodadamente como el rico necio y al final morir sin Cristo y sin esperanza. Bendita la necesidad que nos lleva a la mesa del Señor. Ahora, aplicando a nuestro corazón, yo quisiera dejarte aquí 2 notas. A modo de examen, pregúntate en esta mañana: ¿eres un alma hambrienta del Señor? No estoy hablando solo de los dones del Señor, de algo que el Señor te pueda dar, sino del Señor de los dones, de Él mismo. ¿Buscas solo sanidad o al médico? ¿Buscas solo salir de una mala situación económica o al Dios de toda gracia? ¿Buscas solo hoy un consejo para que te vaya mejor en la vida o al admirable consejero? Como esta mujer, ¿tú te has dado cuenta de que le necesitas desesperadamente en tu vida? No solo algo de Él, sino una relación personal con Él. ¿Sientes ese hambre de acercarte a Él? De conocerle como tu Salvador, de postrarte ante Él como tu Señor, de que te limpie, de que te trate, de que te llene de su gracia, de ponerte en sus manos. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esas son las almas que el Señor sacia. Y a modo de consuelo para ti y para mí también, cada vez que pienses en desistir, porque crees que para ti ya no hay nada más, el Señor no tiene nada para ti, que Él ha abandonado tu caso, que no eres demasiado indigno para Él, vuelve a pensar en esta historia, cuyo telón de fondo, como en todas las demás, es el Evangelio. Un Evangelio que te recuerda que sí, es cierto que eres más pecador de lo que piensas. Como esta mujer, no merecemos la gracia del Señor, pero a la vez nos enseña que hemos sido más amados por el Señor de lo que nunca nos habríamos imaginado. Como en este episodio, Jesús también dejó su país natal, el cielo, para venir a esta tierra, suelo extranjero, a dejarse encontrar por pecadores. Pecadores hambrientos, pecadores necesitados. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en aquella cruz, Jesús, el Hijo natural y amado de Dios, se hizo como el perro inmundo, fuera de la ciudad, apaleado, abandonado, separado de Dios, burlado por los hombres, fuera del templo, crucificado, para que nosotros, rebeldes, salvajes, que mordemos la mano de Dios cada vez que nos alimenta, seamos tratados como sus cachorros que comen en su mesa. ¿Qué digo como sus cachorros? Seamos hechos hijos e hijas que comen del banquete de su gracia para siempre. Eso es lo que Él tiene preparado para nosotros. Consuélate y que esto atraiga tu corazón a Él con hambre. Y así quisiera acabar con un par de exhortaciones. La primera: no dejes de esperar en la mesa del Señor. No te levantes de la mesa. Cuando alguno de mis hijos acaba de comer muy rápido y piensa levantarse de la mesa, siempre tenemos que decirle: espera, que falta el segundo. O mejor, que falta el postre. Espera
No te levantes rápido de la mesa del Señor. Si Él te está haciendo esperar, no es para que te vayas, sino para acercarte todavía más. Y para que así le compruebes, para que así le gustes mucho más, ¿no? Como esta mujer no solo se llevó la sanidad de su hija, esta mujer se llevó una comprensión más grande del Señor y de la gracia que tiene para ella. Es como esos padres que no le quieren dar golosinas a sus hijos justo antes de comer, ¿verdad? Para que no se llenen el estómago de esas cosas y no pierdan luego el plato principal, la comida buena, ¿no? De la misma manera, el Señor tiene preparada la mejor comida para nosotros a su tiempo. Así que no dejes de esperar en la gracia del Señor, no dejes de esperar sentado a su mesa, porque Él te va a alimentar. Y por último, si ya has gustado la gracia del Señor en tu vida, su perdón, su transformación, su intimidad, su esperanza, algún bien que últimamente Él ha traído a tu vida, invita a otros a la mesa también. Como vemos en este episodio del Evangelio y en muchos otros, muchas veces vamos a encontrar hambre espiritual allí donde no se esperaba encontrarla. Y no la vamos a ver dentro de Israel, donde se esperaba que hubiese. Así que no dejes de rogar con humildad, pero con una fe atrevida, con una fe insistente como la de esta madre. No dejes de traerle tú también el caso de tu hija al Señor, de tu marido, de tus padres, de tu compañero, y no dejes de compartir este evangelio de la gracia para que todo tipo de personas se puedan saciar. Llevemos este alimento para que sus almas se sacien también de la gracia del Señor. Él tiene alimento para todo tipo de personas, porque no me avergüenzo, escribe Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. A todo tipo de personas. La gracia del Señor está disponible para todos aquellos que vengan a Él con hambre y necesidad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias damos por tu palabra y por cómo ella nos hace entender tu gran amor, tu gracia, tu misericordia por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por Él. Gracias por este Salvador tan grande, tan bueno, tan generoso. Gracias te damos por todas las circunstancias en nuestra vida que nos ayudan a recordar que te necesitamos, que nos llevan a ti. Ayúdanos a descubrir que tú eres lo que más necesitamos, que tú eres más de lo que podemos llegar a imaginar y que tienes para nosotros mucho más de lo que nosotros buscaríamos en principio por nosotros mismos. Despierta ese hambre espiritual en nosotros por ti y te rogamos que te dejes encontrar por nosotros, como esta mujer se encontró con Cristo. Sácianos en esta mañana, en este día, con tu gracia y que podamos también así ser usados como esta mujer, como fue usada con su hija, para que otros a nuestro alrededor puedan experimentar también tu gracia en sus vidas. Úsanos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a responder a esta palabra y mientras el grupo de alabanza se está preparando, yo os invito a poneros de pie y vamos a cantar juntos en respuesta.